Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa IE Transformando Realidades, en donde exploramos temas fiscales, legales, financieros, de comercio exterior y de otras índoles. Y hoy el tema que preparamos para ustedes es el denominado Decodificando el futuro de la educación superior. Soy Armando Vargas, soy su amigo de ustedes y hoy está conmigo el doctor Salvador Leaños, rector del Instituto de Especialización para Ejecutivos. Y más que títulos, es alguien que ha visto evolucionar la educación superior desde adentro. Es un gran maestro y un gran amigo. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal, mi estimado Armando? Pues un gusto estar compartiendo la cabina, además con un tema tan interesante y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Y antes de adentrarnos en el tema, permítame compartir nuestra misión, nuestra razón de ser. Formar y desarrollar profesionales en las áreas de conocimiento contable, fiscal, financiero, jurídico y empresarial a través de programas de educación superior, extensión universitaria y otros medios educativos de aplicabilidad inmediata, con el fin de que en su desempeño profesional actúen como agentes íntegros de superación y crecimiento en las organizaciones y en la sociedad. Doctor Salvador, fíjese que la otra vez leyendo un ensayo encontré una frase que me encantó y se la quiero compartir. Dice, en el capítulo 12 de las Meditaciones del Quijote, que Ortega y Gasset calificaba como ensayos de amor intelectual, dice que los seres humanos tenemos una misión de claridad y menciona que esta misión no les ha sido revelada por un dios ni les ha sido impuesta desde afuera por nadie ni por nada. La llevan dentro de sí. Es la raíz misma de la Constitución. Dentro de su pecho se levanta perpetuamente una inmensa ambición de claridad. Y desde mi punto de vista, doctor, creo que la claridad es la que buscamos desde que nacemos, desde que somos bebés, estamos buscando encontrarle una razón a todo lo que vemos. Vamos caminando y vamos viendo qué es esa claridad y tratamos siempre, siempre de encontrarla. En la universidad eso hacemos, en el Instituto de Especialización para Ejecutivos, eso buscamos con nuestros alumnos, darles claridad. Y desde su perspectiva, ¿usted qué opina que cómo se mueve la educación en el siglo XXI? Hoy, ¿cómo está la educación a nivel superior? ¿Cómo la ve usted? Bueno, indudablemente, pues la educación es un fenómeno, es un proceso, ¿verdad? No un suceso, que evidentemente al tratar con personas pues no es algo estático, sino que se ha movido. Yo creo que quienes tenemos ya algunos años de transitar por la vida nos damos cuenta que la educación no es igual cuando nosotros estudiamos la primaria que como se ve el día de hoy. Y en educación superior ha sido más o menos similar. Hablabas tú ahorita de mensajes de don José Ortega y Gasset en sus famosas meditaciones del Quijote, que de lo que nos habla es prácticamente del entendimiento. Y entonces finalmente esta cuestión es la habilidad intelectual más importante. Hay personas que piensan mucho, pero no entienden, ¿verdad? Ujú. Entender tiene que ver con captar el sentido de las cosas y esto es lo que se ha buscado, ¿no? A nivel superior, pues ya no un asunto de una formación, dijéramos que cuando tú estás en educación básica y vas subiendo en los peldaños, la educación entre más temprana, diríamos, tiene una cuestión más formativa del carácter, de la disciplina, todo este tipo de cosas. En el kinder, pues a lo mejor no aprendes realmente nada, pero te explican que para ir al baño tienes que pedir permiso, que esto. Luego en la primaria, pues ya te empiezan a dar un poquito de contenidos. Y si llegas a un doctorado, en el doctorado no te van a estar diciendo que no hagas esto o un tema de disciplina será algo muy elemental y todo tiene que ver con contenidos. Entonces, la educación superior tiene que ver con el entendimiento y la búsqueda de una consolidación de la persona como tal. Decía Platón que educar pues no es dar saberes técnicos, sino educar para la vida, ¿no? Aprender a vivir Ujú, justamente, porque los saberes van siendo cada vez más caducos. ujú. Si a mí me preguntaras cuál es la característica que se ha movido en la educación en el siglo XXI respecto al siglo XX o al XIX, tiene que ver con la caducidad del conocimiento. Es decir, lo que nosotros estudiábamos anteriormente tenía una vigencia, dijéramos, pues de algunas lustros o Ujú. décadas. Hoy yo te podría poner mi ejemplo, ¿verdad? Yo estudié una maestría en la Universidad de Houston por ahí del 2000, del año 2000, en tecnología educativa. Todo lo que estudié ya no Ya sirve. funciona.
ya no funciona, ¿no? Ujú. Entonces, tendría que volver a estudiar y por eso estamos hablando de una universidad que es de toda la vida. Nunca, no importa que obtengas el grado, tendrás que regresar y tendrás que regresar y tendrás que regresar porque ahora hay una inmediatez del conocimiento, ¿verdad? Por ahí hacían la analogía de cuántos años tardaron en llegar a 100 millones de usuarios, por ejemplo, el teléfono. Ujú. ¿Cuántos años tardó en llegar a 100 millones de usuarios la luz eléctrica? Y hablamos de décadas, tal. Y cuando queremos hablar cuánto se tardó en que ChatGPT alcanzara estos usuarios, pues estamos hablando de semanas, Ujú. ¿verdad? Entonces, evidentemente, creo que ahora estamos ante un vértigo que nos da demasiado movimiento y eso ha sido quizá el principal cambio que tenga la educación superior en el siglo XXI. Muy bien, doctor. La verdad es que estoy totalmente de acuerdo con usted. Y fíjese, recuerdo una película en los años 80 que se llamaba, si no más recuerdo, Cuando el destino nos alcance. Y nos hablaba sobre esa evolución de las computadoras, cómo se movían, cómo iban a ser invasivas con nosotros. Y el destino nos alcanzó. Y nos alcanzó por una pandemia. Y usted recordará que íbamos a Torreón a correr el maratón, íbamos escuchando noticias de la pandemia, que se cayó la bolsa, que se perdieron vidas, y empezábamos a escuchar cosas y nunca llegamos a imaginar que eso iba a cambiar la educación. Y a la hora de definir que nos cambió de la noche a la mañana la educación, entonces, ¿cree usted que lo que vivimos fue un cambio profundo en las plataformas de enseñar y aprender como si hubiéramos cambiado de rumbo por completo? ¿O más bien fue la adaptación natural a nuevas circunstancias sin cambiar lo esencial del modelo educativo? Bueno, esa es una gran pregunta y una visión muy actual. Definitivamente la educación no cambia en el fondo, ¿no? La educación busca transformar a la persona, ¿no? Tratar de que sea la mejor versión de cada uno de cada uno de nosotros. Sin embargo, tampoco podemos soslayar que después de la pandemia hubo demasiadas transformaciones en la forma de hacer la educación. Yo creo que si antes de la pandemia muchos nos hubieran dicho que íbamos a estar dando clases virtuales, que íbamos a estar conectados con personas de todo el país de manera simultánea, sincrónica, como dicen ahora, tal y tal, pues quizás no lo hubiéramos creído. Pero esto nos obligó a meternos y esto ha abierto demasiados retos. Entonces, yo creo que aquí dice Aristóteles que las virtudes son los equilibrios, ¿no? Los puntos medios, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Y entonces, yo diría que la tecnología evidentemente nos ha cortado distancias, nos ha dado pues un sinfín de herramientas con las cuales podemos trabajar, pero también ha traído muchas problemáticas, ¿verdad? Entre ellas ha hecho que seamos demasiado cómodos y ahora pues prácticamente hoy estábamos escuchando una conferencia donde uno de los ponentes decía que él hacía sus discursos con ChatGPT y entonces yo digo, la verdad es que nosotros como seres humanos podemos escribir mejor que el ChatGPT. De Ujú. hecho, el ChatGPT no crea nada, solo agarra lo que hay en la red, incluso es un plagio. Ujú. Hay varios temas éticos con esto. Y entonces esto ha hecho que dentro de la comodidad de la tecnología le estemos delegando cosas que son enteramente humanas Ujú. y estamos perdiendo un tema de humanidad. Entonces creo que hay que equilibrar esta parte porque he escuchado ahí que la ética del chat GPT, a ver, ese es un medio, los medios no tienen ética, no tiene ética este vaso, puede contener alcohol o puede contener agua y no es culpa del vaso, ¿no? Ujú. O sea, el chat GPT tú lo puedes utilizar desde que ha habido imprenta, televisión, radio, estos medios se han usado para decir verdades, pero también para decir mentiras. Yes. Y efectivamente funciona esto con el tema de la inteligencia artificial y todo esto que nos ha inundado últimamente. Yo diría, no hay que estar peleados con esto, pero tampoco hay que cederle lo que enteramente es humano para Sí. esto, ¿no? Yo les platicaba que en alguna ocasión eh, eh, escuché en una reunión académica, no alcancé a ver a la persona que había hecho una pregunta y dijo que muchos profesores estaban temerosos de que la inteligencia artificial los sustituyera como docentes. Ujú. Y alguien que tampoco alcancé a ver quién, pero comparto al 100% su afirmación, dijo, si algún profesor teme ser sustituido por inteligencia artificial, merece serlo.
Ujú. merece serlo, porque no estás aportando algo Claro. que solo es esencial. Entonces, no te has dado cuenta que hay algo que solo tenemos nosotros como seres humanos y que no lo tiene la Ujú. tecnología. Entonces, se trata en pocas palabras de que nosotros usemos la tecnología a nuestro favor y que Ujú. no estemos esclavizados a ella, que es lo que ha pasado el día de hoy. Y basta dar una vuelta no solo en las universidades, sino en la sociedad misma para ver cómo las personas, pues ahora pareciera que no pueden vivir sin este Eh, tipo de recursos, sí, ¿no? claro. Y ahorita me gustaría tocar tres temas de la inteligencia artificial, pero antes me gustaría hacer un comercial. El 29 de julio tenemos nuestro diplomado en certificación y recertificación para oficiales de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, los martes y jueves de 4 a 7 de la noche, totalmente en línea, aprovechando algunas bondades que eso nos puede ayudar y están cordialmente invitados. Y también que el 28 de julio inicia nuestra nueva generación de la maestría en negocios y finanzas, que será los lunes y miércoles de 7 a 10 p.m., modalidad híbrida. Y ahorita que hablaba usted sobre el chat GPT y todo esto, el otra vez escuchaba una plática también de una maestra que decía que no se puede detener ya el uso del chat GPT. Eso es imposible. Aunque queramos, va a ser imposible y lo vamos a tener que usar. Y ella decía que la única manera que podíamos controlarlo es con reglas. Poner reglas muy claras para poderlo tener, ¿sí? O sea, ¿cuánto puedes usar el ChatGPT en un ensayo? Un 10% nada más, un 5% nada más. Y esas reglas son las que van a permitir que el alumno tenga un pensamiento crítico. ¿Qué puedo usar? ¿Qué no puedo usar? O sea, sí puede ser a favor, pero que haga todo, creo que es muy complicado. No sé usted qué opina, doctor. Sí, definitivamente. El rector, el ex rector de la Universidad Autónoma de Guadalajara, el doctor Luis Garibay Gutiérrez, escribió hace muchos años un libro que se llamaba El reto es volver a pensar. El reto es volver a pensar. Y estamos hablando de década de los ochentas, cuando realmente todavía no teníamos temas de tecnología, ni mucho menos, y ya se hablaba de una falta de pensamiento crítico. Con esto, evidentemente, se vino a multiplicar de manera exponencial esta visión como un poco cómoda, en donde prácticamente no pensamos, sino que simple y llanamente repetimos, ¿no? Repetimos y hemos perdido esta capacidad. Entonces, sí, yo estoy totalmente de acuerdo en poner esas reglas, ¿no? De decir, cualquier monografía, ensayo o trabajo tiene que tener el 80% de redacción artesanal, como le llaman ahora, ¿no? Que Sí. sea de tu ronco pecho. Que además es muy notorio, ¿no? Cuando pones a alguien a redactar ahí Ujú, en vivo y a todo color, ujú. y luego ves otro trabajo que entregó y dices, ah, caray, pues como que no es la misma persona la que, porque al final la forma en la que nosotros redactamos, la forma en la que pensamos, es como una huella digital, prácticamente te da De un lo que estilo, hablas. Ujú. la forma en la que escribes, la forma en la que hablas, etcétera, etcétera. Entonces tu personalidad se manifiesta justamente en ello y creo que son temas que no debemos de permitir que se pierdan. Estoy totalmente de acuerdo con Sí. eso. Y el otro tema que quería tocar también con usted, doctor, es que hoy los estudiantes están muy preocupados por la inmediatez, ahorita usted decía, y la prontitud de las cosas. Ujú, Entonces, ya quiero terminar algo, quiero hacer algo, uso ChatGPT y lo usan, pero ni siquiera reflexionan si está bien usado, si las preguntas fueron bien diseñadas. O sea, lo único que buscan es resolverlo pronto. Pero eso no es educación, ujú. eso no es escuela, eso no es pensar. Usted, de entrada, para usted, ¿qué es pensamiento crítico, doctor? Bueno, evidentemente el tema de un pensamiento crítico tiene que ver con la manera personal, individual. La palabra individual viene de individuo, que quiere decir indivisible. Ujú, No se puede dividir. Entonces es una entidad, una unidad. No hay un individuo idéntico a otro. ujú, Luego entonces se entendería que tenemos formas de pensar que son individuales. El pensamiento crítico tiene que ver con meter sobre un tamiz de un filtro individual la información que estás recibiendo, ujú, evidentemente, ¿no? No que leíste en algún lugar, o sea, no la opinión que leíste, no lo que te dijeron, sino que eso tú puedas de alguna manera pasarlo por un filtro personalísimo, individual y decir, pues me suena como que esto no va, ujú. ¿verdad? Tenemos nosotros un sentido, hablamos mucho de los sentidos externos, que son la vista, el oído, el olfato, el tacto, el gusto, pero también tenemos sentidos internos, que son la memoria, la estimativa, la voluntad, ¿no? La inteligencia, el sentido común.
Y este sentido común es esta herramienta que nosotros tenemos por naturaleza, que te dice que algo no está bien. Ujú, Cuando vemos en el doctorado en ciencias de lo fiscal, en donde a veces me toca impartir la materia de ética de lo fiscal, yo les digo, mira, definitivamente coincidimos con Platón en que tenemos un sentido común que nadie nos los enseñó, ujú, ya lo tenemos como un chip precargado. Y no necesitamos profundizar mucho en filosofía. Basta nada más con que de repente un día a tu sobrinito o a tu ahijadito, a tu hijito que tenga unos 3 años, a los 3 años tienes garantía que no ha tomado cursos de ujú. teoría del derecho, ni de justicia, ni tal. Y le dices, mira, tengo un chocolate para los dos y lo partes, pero lo partes de manera desigual, un pedacito y un pedazote, y a él le das el pedacito. Pues no te va a decir gracias, ¿no? Te va a Ujú, decir, ¿qué pasó? ujú. O sea, yo no sé, nunca me ha enseñado nadie de justicia, pero hay un sentido común que me dice que algo aquí no está de manera No correcta, cuadra. no cuadra. Eso es pensamiento crítico. Desde ahí arranca. Entonces lo Ujú, tenemos como se adormece, ujú, evidentemente, cuando le impides que ujú, tome su papel, ujú, ese sentido común y demás. Hay un texto que me gustaría recomendarles, ¿verdad? Este texto en mi concepto para los educadores es un must, o sea, debes leerlo. Es un libro del año pasado, es muy reciente, se llama La generación ansiosa. Es de un francés que es un educador y él dice que no es casualidad que en el 2007 haya habido un disparo, ¿no? Un incremento bastante importante en problemas de ansiedad, de depresión en jóvenes. Y dice que haciendo esta asociación de ideas, utilizando el sentido común o el pensamiento crítico, nos damos cuenta que tuvo que ver con la aparición de estas cosas, ujú, porque estas cosas entonces permiten tomar fotografías y surgieron redes sociales en donde comparamos nuestra vida con las de otras personas ujú, y siempre perdemos. ujú, Siempre salimos nosotros mal parados porque ujú, siempre los otros son más felices o ujú, tienen mejores cosas o son más guapos o lo que ujú, tú quieras. Entonces este nivel de una competencia tan superflua ha creado grandes temas de ansiedad. Y luego dice él también que este tema de inmediatez, de falta de paciencia, de todo esto, también nosotros la hemos propiciado. O sea, ujú, dice, nos quejamos mucho que si la generación de cristal, que si la generación, bueno, ¿quién la formó? La ujú. formamos Claro. nosotros. Entonces, evidentemente no tendremos que quejarnos mucho, sino ver Ujú, cómo lo resolvemos. Dice, bueno, nosotros, yo supongo el autor, porque lo vi en la foto de la contraportada del libro, debe de ser más o menos como de mi rodada, ¿no? Ya por arriba de los 50. Y él habla de que cuando él era niño, que creo que si varios son de nuestra rodada, ¿verdad? Se acordarán que podías ir con una bicicleta sin frenos en una bajada y te iban temblando los cachetes a toda velocidad con esa adrenalina y nada más con el pie y te deteniendo. caías y te raspabas y llegabas llorando a tu casa porque te raspaste y tu mamá te ponía otra, ¿va? Ujú, Entonces dice, esto es formativo del carácter, ¿no? Esto aprende, te enseñas a que las cosas tienen consecuencias, claro. ¿verdad? Y entonces dice que ahora, pues ves que sale el niñito a andar en bicicleta con casco, con rodilleras, con coderas. Ujú, Casi si hubiera un chaleco con una espuma se lo pondríamos para que de alguna manera nunca se dañara. ujú, Que los resbaladeros y los columpios tienen ahora las orillas con goma para que nunca se raspen. Entonces creo que nosotros hemos propiciado como esta muerte del pensamiento crítico o de tamiz que nos da el sentido común para la realidad. Y entonces creo que tendríamos que regresar, en eso sí, a algunas cosas y limitar el uso en ujú, ciertas edades del tema de la tecnología, del tema de redes sociales, del tema de estas cosas que más que aportar han estado quitando en educación. ujú. Y en el Instituto de Especialización para Ejecutivos, ¿cómo se aplica el pensamiento crítico? Bueno, en educación superior pues prácticamente Ujú, es un given, ¿no? O sea, está dado, ¿no? Yo siempre les he dicho para quienes tenemos el privilegio de ser docentes, pues que si de verdad quieres sentir que eres docente, tienes que ir a dar clases a la preparatoria.
Ujú, ¿no? Ahí es donde vas a saber si tienes vocación o no, ujú, porque te vas a meter con grupos de 50 pubertos calenturientos ahí, ujú, echando relajo. No, pues en posgrado prácticamente es una delicia. ujú, El posgrado es como cuando los albañiles van, ciernen la arena y van quedando las piedras grandes, pues los que están ahí ya no los mandaron a fuerzas, ujú, que ujú, son personas que tienen vocación de estudio, tal y tal. Y ujú, entonces el pensamiento crítico, pues es algo que está dado en estas sesiones. Hay una idea esencial dentro del Instituto de Especialización para Ejecutivos que es la aplicabilidad inmediata, ¿verdad? Que lo que yo aprenda hoy lo puedo poner en práctica, que en algún otro tiempo se le llamaba aprendizaje significativo, que yo vea que esto me va a servir de ujú, algo. Y entonces el pensamiento crítico tiene que ver justamente con esta selección. Fíjense que cuando antes en investigación, estoy hablando, yo, por ejemplo terminé mi carrera a nivel licenciatura, cuando la mayoría seguramente de las personas que nos están viendo todavía ni nacían, por ahí de 1992. ujú, En esa época no existía, o al menos no había llegado todavía a las aulas el internet, y con trabajos había computadoras. De hecho, a mí me tocó tomar clases de computación en el pizarrón, o sea, ujú, no en computadora, ujú, que el lenguaje binario, que el lenguaje Pascal, estas cosas. Entonces, cuando tú hacías una tesis, como me tocó la primera vez, pues hacías una tesis a máquina, ¿verdad? A máquina mecánica y todo esto. Decían que las máximas habilidades del investigador era el encontrar la información. ujú. Personas, lugares y documentos. Esas eran las tres claves, ¿no? ¿Qué personas tienes que entrevistar? ¿Qué lugares tienes que visitar? ¿Qué documentos hay que consultar? Ahora ya no es esa la habilidad, porque ahora con un clic te aparecen miles y miles de sites con información. Ujú, Ahora la habilidad tiene que ver mucho con el pensamiento crítico, se llama discriminación. Discriminación, o sea, la capacidad de discriminar entre toda esa información, ujú, cuál es cierta y cuál no, cuál es útil y cuál no, cuál es pertinente y cuál no. Entonces esta habilidad es pensamiento crítico puro, el discriminar qué sí y qué no nos sirve porque, pues evidentemente, no todo lo que está ahí ni es cierto ni es pertinente. Es más, incluso hasta saber en dónde te metes a investigar, porque hay tal cantidad de información que se da un fenómeno que ahora nosotros llamamos infoxicación, ¿no? La infoxicación te intoxica de tanta tanta información, información. tanta. O sea, ahora es, si antes había carencia de información, ahora es, pero mucha de esta información son distractores. Es Ujú, como lo usan. No, ujú, no quieres que te enteres de algo, pues te hablan de otra cosa, ¿no? Entonces tú ujú, estás entretenido con estas cuestiones superficiales sin llegar al fondo. ujú. Entonces, la parte del pensamiento crítico y de la discriminación tienen que ver con llegar al fondo de las cosas, Ujú. a la esencia de los temas. Y fíjese que ese rato que comentaba el tema de la ansiedad, leía hace poco que la ansiedad ha aumentado considerablemente, ¿no? Es eso, sin lugar a duda, pero también los suicidios han aumentado Tres y en millones de gran cantidad personas al al año año. en el mundo se suicidan. Y no sé si coincida con las cifras que usted me dice, pero la mayoría son de gente adulta, Ujú. no de jóvenes, sino de gente adulta. Y me impresionan esos números porque de alguna manera, pues quizá le falta pensamiento crítico para decidir las cosas antes de, ¿no? Diría Albert Camus, lo absurdo del suicidio, ¿no? Entonces, pues me parece interesante todo lo que usted dice, doctor. Y yo los invito a todos que sigan estos capítulos. Estamos todavía vamos a seguir con este tema, pero por favor, abajo siempre del link que vamos a poner están todos nuestros cursos, todo lo que mencionamos abajo, ustedes le dan un link y ahí van a aparecer todos los programas que tenemos que son de diferente índole. Y doctor, ¿cómo se puede lograr un equilibrio entre impartir clases de alto nivel en posgrado, desarrollo de investigación relevante y al mismo tiempo hacer que ese conocimiento tenga un impacto real en la sociedad? ¿Cómo podríamos hacerlo? Ya nos Fíjate habló de que, aplicabilidad inmediata, ajá, ya nos habló de pensamiento crítico, ya hablamos de la prontitud de las cosas. ¿Usted qué nos recomendaría, doctor, como especialista en el tema? bueno, yo creo que la parte de la educación, durante muchos años, las universidades hacían como una especie de comité
no recuerdo cómo se le llamaba con exactitud, pero era un comité que tenía la función de vincularte con el sector productivo o de vincularte, ¿no? Entonces hacías un consejo donde los empresarios venían y te decían, oye, pues yo necesito personas con tales perfiles. Entonces las universidades estaban Desarrollaban las constantemente carreras. Ujú. queriendo tender un puente, ¿verdad? Construir un puente con la sociedad, con el empresariado, con tal y tal. Eh, y yo creo que la mejor forma de hacerlo, y lo hemos puesto en práctica nosotros en el instituto, y la verdad es que personas externas siempre me han dicho que nosotros nunca necesitaremos un consejo que nos tienda puentes, porque la clave está en los docentes. La clave está en los docentes, ¿verdad? Al tener nosotros programas de educación que son profesionalizantes, ¿verdad? Profesionalizantes, pues evidentemente necesitamos un perfil de docente muy, muy, muy concreto que esté inserto en el mundo laboral y venga a darnos alguna materia, ¿verdad? Ujú. Son profesores de asignatura que están totalmente vinculados, a diferencia de cuando se tienen profesores de tiempo completo. Yo creo que los profesores de tiempo completo son indispensables en ciertos periodos de la educación, pero a nivel posgrado, pues prácticamente serían más te quitarían más de lo que te dan. Ujú. ¿Cierto? Porque si tuvieras a un maestro de tiempo completo, pues no se dedicaría, si es un abogado, pues a andar en litigios, si es un contador, a estar haciendo estrategias o defensa Ujú. fiscal, si es esto. Entonces necesitamos personas que estén ahí y vengan a decirle a las personas que están estudiando, que además también están insertas en el mundo laboral, de Ujú. alguna manera. Entonces creo que esta parte tiene mucho que ver, el tema de la selección de docentes. A mí me tocó estudiar una, platicaba esta maestría en la Universidad de Houston, y yo pensaba que Estados Unidos pues tenía un sistema educativo que es tan reconocido a nivel internacional, tan demandado, todo el mundo quiere estudiar, o muchas de las personas, y yo pensaba que me iba a encontrar con profesores pues así, francamente, tirándole como a extraterrestres o una cosa por el estilo, y no fue así. Realmente yo he tenido mejores docentes aquí que los que tuve Ujú. en la Universidad de Houston. Pero la diferencia es que allá hay una infraestructura que arropa al estudiante, ¿no? Hay clubes de esto, tal, tal. Entonces, lo que no aprendas en el salón lo vas a aprender ahí en toda Ujú. la infraestructura. Ujú. En México no tenemos eso. Ujú. Aquí la educación depende del docente. Tienes un Ujú. buen docente, pues hay una buena educación. Tienes un mal docente, no hay una buena educación. Por eso entonces creo que la clave está justamente en ellos. Son a los que hay Ujú. que cuidar, son a los que hay que estimular, son a los que hay que meter mucho tema en la invitación de perfiles determinados para que puedan cumplir con esta expectativa, ¿cierto? Porque no habría otra manera de cumplir con un modelo educativo de Ujú. aplicabilidad inmediata si no tienes los docentes que te lo Ujú. permitan. Y lo que hacemos en el instituto, aplicarnos en la investigación, ¿no? Desarrollar investigación, porque esas son las universidades que sobresalen, creo yo. Hay tres grandes labores, dice, ¿no? Del quehacer de la educación superior, que es la docencia, que todos lo hacemos, la Ujú. investigación, que algunos hacemos, y la divulgación también, o sea, Que es diferente. de qué manera doy a conocer, o sea, que la investigación no sea un producto que se quede hacia adentro, sino que realmente pueda eh, llegar a quienes les beneficia este tema de la educación. Entonces, hay que divulgarla, ¿no? Nosotros cuando tenemos alguna tesis, por ejemplo, que habla de una propuesta de reforma a la ley, pues vamos al Congreso y llevamos, ¿no? Ujú. Pues ahí está propuesta. Quizá no nos vayan a tomar en cuenta, Ujú. pero al menos que sepan que hay Ujú. quien está investigando sobre Ujú. esto, ¿no? Y que lo está queriendo divulgar para que llegue ahí y que no sea un documento que se quede únicamente, pues, para la obtención de un grado, para estar en la biblioteca o para afanes meramente académicos, sino que pueda tener este impacto. Entonces, sí docencia, pero también investigación, Ujú. pero también divulgación, que sería como cerrar el ciclo de una manera eficiente. Claro. Y ahorita que hablábamos de docencia, en lo personal, doctor, y yo creo que compartirá el comentario, pero a mí en lo personal me encanta ver esos alumnos que iniciaron como tal, como alumnos, así como esos peones así en el ajedrez, ¿no? Y que se fueron transformando, llegaron al final del tablero y se transformaron en grandes maestros, en grandes docentes, y que están en grandes foros, que están haciendo docencia, que están compartiendo conocimiento. Y eso a mí en lo personal es la mejor satisfacción que me puede dar lo que es esta bendita profesión de estar trabajando en la educación. No sé usted qué opina.
Sí, fíjate que si tratáramos de poner un poquito como las piezas del rompecabezas que hemos hablado el día de hoy, hablamos de tecnología, hemos hablado de hasta de ansiedad, hemos hablado de la inmediatez del conocimiento y hemos hablado como de varios aspectos que nos hacen como un mix muy complicado, pero a la vez no tan complicado. Creo que la parte importante es entender, hablando ahorita también del entendimiento y del pensamiento crítico, que antes que ser abogados, antes que ser arquitectos, antes que ser ingenieros, antes que ser contadores, somos seres humanos. Entonces tenemos que trabajar la parte de las humanidades, que es para contrarrestar el efecto excesivo de la tecnología, ¿no? Lo que cuando hablamos de humanidades es regresar a las visiones clásicas, grecolatinas, tal y tal, que están vigentes. La palabra clásico quiere decir que nunca pasa de moda. Es decir, un clásico pues está siempre vigente. Ujú. Y creo que esto, fíjense, metiéndonos como un poquito a temas estadísticos, el otro día escuchaba al subsecretario de Educación Superior en una ponencia que nos dio en la FIMPES, que es la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, y decía que a él le parecía como un poco, pues si no alarmante, cuando menos inquietante, que prácticamente la mitad de la matrícula de educación superior en nuestro país estaba concentrada solo en 10 carreras, ¿verdad? Más o menos, dijéramos, la matrícula en educación superior en el país está por arriba de los 5 millones de alumnos, y entonces 2.300.000, 2.400.000 están en 10 carreras. Estas 10 carreras son las carreras tradicionales: derecho, contabilidad, contaduría, medicina, negocios, psicología, tal. Y entonces dices, pues, ¿cómo es posible que la gente no se mueva de esas 10 carreras? Bueno, lo que pasa es que no importa cuánto avance la inteligencia artificial, siempre vas a necesitar un médico. Ujú. Cambiarán las formas en las que el médico trabaja, pero necesitas un médico. Necesitas un médico que si se le apaga el chat GPT sepa cómo hacer la operación. Si necesitas Ujú. un abogado. Entonces creo que nos hemos olvidado de que más allá de que hay conocimiento que va caducando, hay otro que permanece por siempre, ¿verdad? Decíamos que cuando en filosofía, cuando peleaban mucho los atomistas contra los atomistas decían, es que todo está en constante transformación. Entonces, pues este árbol era una semilla y se hizo un arbusto y luego se secó y luego se murió y luego estaba yo, la última vez que estuve acá en Monterrey estaba lloviendo y ahora está un calorón. O sea, todo está siempre en movimiento. Constante. Los eleatas dicen, bueno, sí, pero es lo que perciben tus sentidos, tu vista, tu oído, tu olfato, tu tacto, tu gusto. Pero hay otro conocimiento que no se mueve sin importar si llueve, si hace calor, si tú eres joven o si envejeciste, o si el árbol se secó o no. Y esas son las ideas, ¿verdad? Y entonces la idea de lo que es el concepto de verdad, por ejemplo, adecuación de mi intelecto con la realidad, adequatio intellectus rei, de lo que es la justicia, dar a cada quien lo que le corresponde. Esto es vigente hace 2000 años y ahora. Ujú. Entonces, a lo que me quiero referir es que también hay un conocimiento clásico, ¿verdad? A eso se refiere el tema de regresar a las humanidades, que tanto se está hablando, pero solo se habla, ¿no? En educación, pero no se pone en práctica. Y entonces esto te da un ancla de la cual agarrarte, porque sabes que pase lo que pase, ese conocimiento será vigente siempre y no se estará marchitando de manera constante como se hace. Entonces, que la mitad de la matrícula esté en 10 carreras a mí no me parece alarmante. Sí me parece alarmante pasar por la calzada de Tlalpan en la Ciudad de México y ver que una universidad o una universidad entre comillas ofrece licenciatura en influencer. ¿Cómo? O sea, bueno, me gustaría conocer el plan de estudios, pero creo que el tema de la inmediatez ha trivializado la educación cuando realmente tendríamos que regresar a estas bases humanistas y decir, bueno, entiendo que esto cambia, sí, nomás que esto no es toda la vida ni todo el mundo. Hay una cosa que no cambia, que son estas ideas, y a eso se refiere como regresar a una educación basada en las humanidades que de alguna manera nos van a dar esa certeza, esa tranquilidad, ese pensamiento crítico, nos van a quitar la ansiedad. O sea, todo de lo que hemos hablado se centraría un poquito si abriéramos o reabriéramos esa puerta, porque la teníamos hace mucho tiempo. Y más bien la educación fue pretendiendo quitarlas. Volvemos otra vez a los cincuentones o 50 más, ¿verdad? Se acordarán
que cuando éramos niños había una materia, por ejemplo, en la primaria que se llamaba civismo, ¿no? Y antropología filosófica, y las quitaron porque pensaron que esas cosas, ¿para qué? Si finalmente lo que queríamos era dar habilidades técnicas, que sean buenos en esto, pero repito, se nos olvidó que tendríamos que ser buenas personas también. Entonces creo que este equilibrio tendría que ir. Si no puedes evitar el ChatGPT o la inteligencia artificial, de acuerdo, vacúnalos con un tema de humanidades para que sepan lo que no se va a mover y lo que sí se va a mover y puedas tener como una combinación de ambas en un equilibrio que te permita sacar lo mejor de los dos mundos, ¿no? Ok, doctor, me parece muy bien. Ya por último, hemos hablado, doctor, de aplicación inmediata, hemos hablado de transformar realidades. Y si en este momento nos estuviera escuchando un empresario, un alumno que está indeciso por tomar una maestría en impuestos, en derecho fiscal o un doctorado, ¿qué invitación usted le daría para que reflexionara y se animara a tomar ese programa de estudios que le debería de interesar y no sabe que le interesa? Bueno, mira, yo primero tendría, estas decisiones son decisiones individualísimas, ¿verdad? Hay una palabra que escuchamos que se llama vocación, ¿verdad? La vocación, incluso la vocación del estudio, la palabra en sí quiere decir llamado. O sea, hay un llamado, hay una vocación para hacer ciertas cosas. Hay algunas otras que no las haces con tanto gusto, pero siento yo que cuando vas a estudiar, eh, bueno, ser empresario, pues es una vocación. Es una forma de ser. No cualquiera arriesga su lana en empresas, tal y tal. Entonces, así como estas vocaciones, también el estudiar es una vocación. Yo creo que eso es lo primero que tienen que considerar, ¿no? Y luego entonces, si tú dices, no, yo sí tengo la vocación y sí quiero, me gustan estos temas, tal y tal, bueno, entonces ahora hay que seleccionar dónde. Y yo les digo que siempre estas elecciones que hacemos de instituciones, guardadas las proporciones, son como un matrimonio. Tienes que ver que sean afines a tus planteamientos y a tu forma de pensar, tal y tal, ¿no? Y dentro de una institución, pues hay que buscar que existan conceptos como libertad de cátedra, ¿verdad? Que la institución también tenga vocación en lo que hace, ¿cierto? Vocación en lo que hace. Por ejemplo, nosotros en el Instituto de Especialización para Ejecutivos, pues hemos sido pioneros. Pues fuimos los que creamos la maestría en impuestos, la primera que hubo en el país, los primeros que crearon un doctorado en ciencias de lo fiscal, los primeros que tienen un postdoctorado en tema fiscal, porque tenemos vocación, porque nos gusta y porque de alguna manera estamos siempre viendo cómo podemos transformar a la sociedad a través de nuestros egresados, que esa quizá, aunque nadie te va a dar en un cuadrito que pegues en tu pared, yo creo que la mejor acreditación de cualquier institución de educación superior es la sociedad que formas con tus egresados. Entonces, creo que el tema tiene que ver con tu vocación y la vocación de la institución. Si estas están empatadas, pues se va a hacer una relación de muy largo plazo, como afortunadamente tenemos con muchos alumnos que salieron de la maestría y se metieron al doctorado y luego al postdoctorado y luego vienen a cursos, porque hacemos una comunidad que además nos ha permitido hacer también como una comunidad de negocio. De negocio me refiero a, han salido no sé cuántos despachos que se han conocido en el salón de clases. Por eso nosotros propugnamos mucho por la presencialidad. Decimos, bueno, lo virtual está bien, no lo podemos evitar, pero a nivel posgrado uno de los valores importantes es el networking, las personas que vas a conocer ahí, con las que te vas a relacionar. Han salido muchas empresas de ahí, entonces creo que son valores importantes. Y bueno, hasta en vida personal, porque han salido muchos matrimonios también. Ese es un valor agregado Ese es que un valor nunca lo agregado decimos. y que no lo prometemos, pero se está cumpliendo de alguna forma. Entonces creo que la palabra clave en una elección de este tipo tiene que ser la vocación, la tuya y de la institución, ¿no? Pues doctor Salvador Leaños, ha sido un honor estar con usted y nuestros oyentes estoy seguro que tendrán una visión diferente de lo que es la educación, porque hoy es importante más que nunca. México necesita gente preparada, gente que tenga pensamiento crítico y que además de tener conocimientos y tener claridad, como lo hemos platicado, también es cierto que la tecnología ha cambiado
para bien o para mal algunas cosas, pero también hay herramientas para descubrir situaciones cuando usas ChatGPT, cuando tienes, cuando usas otras plataformas que te pueden, pues, no llevarte a un pensamiento que deba de ser utilizado en el desarrollo académico de tus virtudes que debes de tener. Entonces, yo agradezco, doctor, un comentario final que usted tuviera. Pues no, nada más decirles que no olvidemos que a pesar de todo estas cuestiones, parte de esta cuestión básica o humanista, más allá de lo que está en constante movimiento, es que la educación transforma y nosotros tenemos un lema que es transformamos realidades, porque eh, transformar quiere decir literalmente adquirir una nueva forma. Pero no nos referimos a una nueva forma física, ¿verdad? Porque si no, pues no vendrían con nosotros, irían al gimnasio o con un nutriólogo. No, hablamos de una forma interior, ¿cierto? Entonces, realmente de cuando un alumno ingresa a una maestría y termina, pues sí, esencialmente físicamente es la misma persona. Tendrá alguna línea de expresión ahora que dicen eufemísticamente eso, pero donde pensamos o creemos o queremos que haya habido una revolución es adentro de él para que sea una mejor versión de cada quien. Entonces, la educación, no importa la inteligencia artificial, no importan las pandemias, no importa la virtualidad, la presencialidad, la educación transforma a la persona y eso es lo que nunca hay que perder de vista. Totalmente de acuerdo con usted, doctor. Pues los invito a que le den campanita en YouTube a todos nuestros seguidores y también en Spotify, que lo reproduzcan y nos recomienden. Es importante, mientras más comportamos estos programas, pues nos ayudan a nosotros a seguir creciendo y sobre todo que las personas sigan creciendo también. Gracias y hasta luego.